Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de tipos sociales que iniciamos nuestra clase anterior. La clase anterior estuvimos analizando los tipos sociales reglamentados en materia civil y estuvimos estudiando lo relativo a sociedad civil y asociación civil. A partir del día de hoy comenzaríamos propiamente con lo que son los tipos sociales de naturaleza mercantil y nos toca comenzar con la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, junto con la sociedad anónima, son quizá de los tipos sociales más socorridos. Conforme vayamos avanzando en cuanto a las características, conceptos y protecciones que estos dan, podremos ir dilucidando el por qué es que hoy por hoy se acude más a la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad civil que a cualquier otro tipo social. Y esto me va a quedar perfectamente claro. Son quizá de los tipos sociales que dan mayores protecciones legales a los socios y también mayores protecciones al patrimonio individualizado del socio frente a la aportación que se hace a la sociedad, ¿sí? Me atrevería a decir inclusive que hay varios tipos sociales que hoy por hoy han caído ya en desuso derivado de las responsabilidades económicas y sociales tan grandes que estas implican, y al no tener una protección adicional en cuanto a lo que es la personalidad jurídica y el patrimonio individual de cada uno de los socios, ¿sí? Dicho ello, comenzamos entonces a analizar propiamente lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Por disposición de ley, jóvenes, la sociedad de responsabilidad limitada va a ser un tipo social que se va a integrar por dos o más personas y que estos estarán obligados única y exclusivamente a el pago de sus aportaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que su responsabilidad económica queda limitada únicamente a la aportación que estos quieran llegar a hacer al momento de integrarse a la sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, en caso de conflicto, el patrimonio respecto del cual los acreedores podrían echar mano para efecto de cubrir sus deudas o sus obligaciones sería única y exclusivamente el capital que haya sido aportado o el patrimonio aportado a la sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, en caso de que el patrimonio actual de la persona moral respectiva no alcance a cubrir el monto de las obligaciones de los acreedores o a favor de los acreedores, estos no podrían ir en contra del patrimonio personal de cada uno de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Ahora bien, de manera inicial yo les comentaba que las sociedades de responsabilidad limitada se integrarán por dos o más personas. La ley nos establece una limitación tanto mínima como máxima en cuanto al número de socios, ¿sí? Y estos son el mínimo, podrán ser 2 socios, máximo hasta 50 socios, ¿sí? Aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando hablemos de otros tipos sociales, quizá ustedes notarán que indistintamente me refiera a los sujetos que la integran como socios o accionistas. En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, el término accionista no es un término que sea permisible o correcto, en virtud de que al hablar de accionista, lo primero que nos debe de llegar a la mente es que la sociedad respectiva emite acciones, lo cual no sucede en la sociedad de responsabilidad limitada, en virtud de que ésta va a existir a razón, en cuanto a su capital, a razón de partes o participaciones sociales que vamos a analizar un poquito más adelante. Sin embargo, quiero que por lo pronto nos quedemos con esa idea. Por ello, entonces, al hablar de una sociedad de responsabilidad limitada, lo correcto será referirnos en cuanto a sus integrantes como socios y nunca como accionistas. La sociedad de responsabilidad limitada podrá surgir bajo una razón o bajo una denominación social. La razón o la denominación social atiende a la forma en que será nombrada la empresa o la persona moral de que se trate. Y esta siempre irá seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o bien de sus siglas SDRL, pudiendo ser inclusive también de capital variable, que ahorita no me voy a meter tanto a lo que es el concepto de capital variable, porque ya nos tocará analizarlo un poco más adelante en concreto, ¿sí? Y obviamente estableceremos cuáles son las características o el por qué se considera que una persona moral es de capital variable. La omisión del establecimiento de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o bien SDRL traerá como consecuencia que entonces los socios pierdan el beneficio de responder únicamente por el monto de sus aportaciones, y en este caso estos estarán obligados a responder en forma
subsidiaria, ilimitada y solidaria, ¿sí? Y aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué significa que la responsabilidad de los socios se turne de una obligación únicamente por el monto de sus aportaciones a una subsidiaria, ilimitada y solidaria? ¿Sí? Pues va a haber un cambio abismal necesariamente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. Ya decíamos inicialmente que el que únicamente responde por el monto de sus aportaciones significa que estos estarán solo obligados al capital aportado y en su caso a los rendimientos que estos hayan generado y que sean por ende integrantes de lo que es el capital contable de la persona moral respectiva. Sin embargo, si no se cumple con la obligación del señalamiento adecuado del nombre, entonces establecíamos que va a existir una obligación subsidiaria, ilimitada y solidaria. Subsidiaria implica que una vez que el patrimonio de la persona moral se haya agotado, podrá echarse de mano del capital personal e individual de cada uno de los socios. A eso se refiere con subsidiario. Es decir, una vez que se agote el de la persona moral, entrará el patrimonio de las personas físicas que lo integren o personas morales que lo integren, ¿sí? Será ilimitado y solidario en virtud de que una vez que se haya alcanzado esta posibilidad de subsidiariedad, es decir, que se comience a echar mano del patrimonio individualizado de los socios, podrá responderse o deberá responderse con la totalidad de su patrimonio. Por eso es ilimitado, ¿sí? Y es solidario porque entonces podrá echarse mano de la totalidad de los patrimonios de cada uno de los socios. Es decir, no puede sectorizarse qué socios sí, qué socios no, sino que todos tendrán una obligación solidaria entre sí y deberán de responder por las obligaciones que haya contraído la sociedad de responsabilidad limitada ante el incumplimiento de esta obligación. Por ello, entonces, jóvenes, es sumamente importante que se cumpla con esta determinación de establecer que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada y que se establezca también, o bien en sustitución de la frase completa sociedad de responsabilidad limitada, las abreviaturas SDRL. Ahora bien, ¿qué implica que pueda existir bajo una razón o bajo una denominación social? Implica que podrá existir bajo un nombre X a libre voluntad y determinación de los socios, o bien que podrá ser integrado por el nombre de todos y cada uno de los socios o por parte de estos. A eso se refiere con que puede existir con una razón o una denominación social. ¿Cuáles son las únicas limitaciones que se tiene para la designación del nombre de una sociedad de responsabilidad limitada? Que el nombre no sea contrario a la moral ni al derecho, ¿sí? Y hay un requisito adicional que establece que deberá estar establecido en lenguaje español o en idioma español. Sin embargo, ustedes me dirán, oye, conozco muchas personas morales mexicanas que tienen designaciones con frases en inglés o con frases en otros idiomas. ¿Qué pasa ahí? Realmente es que, si bien es cierto, es un requisito para la designación del nombre, esto se trata de una norma imperfecta, es decir, no tiene una sanción establecida en la ley para efecto de aquellas sociedades que opten por establecer vocablos en idiomas extranjeros. Ello aunado a que el establecimiento de una razón o denominación social utilizando vocablos en idioma extranjero, pues realmente no trasciende a las obligaciones de la empresa ni a la operación o cumplimiento de sus objetivos, ¿sí? Entonces, por ello es que pueden llegar a encontrarse sociedades con nombres en vocablos extranjeros, ¿sí? Ahora bien, les hago la connotación o la anotación de que podrá establecerse también con el nombre de todos y cada uno de los socios o de alguno de estos, porque esto también nos va a traer una regla muy importante. La ley establece que en caso de que una persona extraña a la sociedad permita o aparezca su nombre dentro de la denominación de la misma, será suficiente para que éste responda por las obligaciones sociales, aun y cuando no sea socio. Por el solo hecho de haber permitido que su nombre apareciera dentro del nombre, valga la redundancia, de la sociedad de responsabilidad limitada de que se trate, por ese solo hecho contraerá obligaciones a cargo de la empresa, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, ¿cómo voy a responder a esas obligaciones si no soy socio? ¿O cuál será
el parámetro que se considerará para responder por esas obligaciones? Muy fácil, la ley no lo establece. Como se trata de una persona extraña a la sociedad y que por ende no tiene una aportación social, en este caso la ley establece que la persona que permita la utilización de su nombre para la designación de la sociedad de responsabilidad limitada responderá por el monto que represente la aportación mayor. ¿Sí? Es decir, si uno de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada aportó 1,000,000 de pesos y es la máxima aportación, entonces yo que permití que mi nombre apareciera dentro del nombre de la responsabilidad de la sociedad de responsabilidad limitada, responderé entonces también por una cantidad igual a ese 1,000,000 de pesos. ¿Sí? Entonces es muy importante tomar estas consideraciones al momento de la integración de una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, ojo, aquí hay que cumplir normativas desde el establecimiento del nombre de la sociedad de responsabilidad limitada. Aquí ya vimos al menos 2 obligaciones que son sumamente importantes vigilar, que son el establecimiento del nombre, quiénes van a aparecer consecuentemente en el mismo, y segundo, el establecimiento de que se señale que es una sociedad de responsabilidad limitada o una SDRL. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se va a integrar esta sociedad de responsabilidad limitada? Ya dijimos cuestiones relativas al nombre, ahora bien, pasamos a cuestiones de importancia para el capital. La ley nos establece que el capital de una sociedad de responsabilidad limitada será integrado por múltiplos de 1 peso. ¿Qué es lo que nos hace ver esto? Pues que claramente estamos frente a una ley de existencia muy antigua, ¿sí? Que no ha sido modificada, ¿sí? Y que no ha sido actualizada con base a las políticas monetarias actuales, ¿sí? El que establezcamos ahora que el capital se establecerá o que se fijará con base a múltiplos de 1 peso, nos hace claramente denotar que esto o que esta disposición existe con anterioridad a que por política monetaria se optara por la eliminación de 3 ceros al peso. ¿Sí? Entonces, lo que antes se establecía en múltiplos de 1,000 pesos, ahora nos hace denotar que es en múltiplos de 1 peso, lo que claramente pues, resulta irrisorio, ilógico e incongruente, porque difícilmente una persona que pretende integrarse a una sociedad de responsabilidad limitada, pues va a entrar con una aportación de 1 peso, ¿sí? Pero bueno, es una de esas tantas críticas que se puede tener a la ley, pero bueno, actualmente es la disposición vigente y entonces, si yo así lo quiero hacer, puedo entrar a una sociedad de responsabilidad limitada con el solo hecho de aportar 1 peso. ¿Que hay otro tipo de candados para establecer el monto de las aportaciones? Sí, sí los hay. Los vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de las asambleas. Pero en principio, basta con que yo aporte 1 peso para poder ser considerado como socio dentro de una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Sí? Ahora bien, como ya les adelantaba, el hecho de que hablemos de socios es lo único correcto en virtud de que estas sociedades van a existir económicamente hablando, es decir, en cuanto a su capital, a través de partes o participaciones sociales, no a través de acciones. Estas partes sociales podrán ser de distintas categorías y cada una de estas categorías podrá otorgar derechos distintos. Pero tratándose de partes sociales de una idéntica categoría, estas no podrán otorgar derechos distintos. Sí podrán ser de valor diferente, pero no podrán otorgar derechos distintos siempre que sean de la misma categoría. La diversificación de los derechos únicamente atenderá a cuando existan partes sociales de categorías distintas. ¿Sí? ¿Por qué les establezco que podrán ser de valores distintos? Porque la ley nos prevé que las partes sociales, o que cada socio, tendrá única y exclusivamente una parte social, por lo cual el valor de la parte social será determinado por el monto de las aportaciones que cada uno de los socios haga. Si el socio A aporta 15,000 pesos, su parte social valdrá 15,000 pesos. Si el socio B aporta 1,000,000 de pesos, entonces su parte social valdrá 1,000,000 de pesos. Aquí el valor no será tasado en el contrato social, sino que será libremente determinado por la aportación que en su momento efectúe el socio al momento de integrarse a la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, ¿el valor de las partes sociales podrá ser distinto? Sí, con independencia de que se trate de la misma categoría o de categorías distintas. Pero jamás podrá otorgar derechos distintos, sean derechos económicos o corporativos, cuando estos sean de la misma categoría.
¿Podrán existir diversas categorías? Sí. Y entre cada una de las categorías podrán existir derechos económicos y derechos corporativos distintos. Sí, también. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante a considerar en cuanto a las partes sociales se refiere. Ahora bien, hablando del tema de partes sociales, es importante considerar qué es lo que va a pasar si se pretende ceder una parte social. La ley nos establece que para que una parte social pueda ser cedida, necesariamente se debe de contar con la autorización de la Asamblea General de Socios, ¿sí? Y cuando esta cesión pretenda hacerse a favor de una persona extraña a la sociedad, deberá de hacerse valer antes el derecho del tanto que es consagrado a cada uno de los socios que evidentemente ya forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios, cuando se trate de una cesión, tendrán un periodo de 15 días para efecto de hacer valer este derecho del tanto. Si transcurridos esos 15 días nada manifiestan, entonces el socio podrá libremente ceder sus partes sociales a favor de cualquier persona, ¿sí? Si dentro de esos 15 días la totalidad de los socios manifiesta que no están interesados en adquirir por cesión dichas partes sociales, entonces también podrá cederlas a cualquier persona. Ahora bien, si varios socios manifiestan su intención de adquirir por cesión esas partes sociales, entonces en ese supuesto cada uno de los socios tendrá la posibilidad y derecho de adquirir una participación de esa parte social. ¿Cómo se va a determinar el porcentaje de adquisición? A través del porcentaje que ya representen dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿pueden que vía cesión las partes sociales sean adquiridas por un socio? Sí. ¿Pueden ser adquiribles por dos o más socios? Sí, también. Y en ese caso serán fraccionadas en atención al porcentaje que ya representen respecto de la sociedad, ¿sí? Esto obviamente cuando la cesión se haga por libre voluntad del titular de la parte social y cuando se hagan en vida. Las reglas cambian cuando la cesión pretenda hacerse a través de una sucesión o herencia. En este supuesto, si la cesión de las partes sociales se va a hacer a través de una herencia, no se requerirá de la autorización de la asamblea para poder proceder a efectuar la misma. Sin embargo, podrán establecerse ciertos candados a la transmisión de partes sociales por herencia. ¿Cuáles son estos candados? ¿Sí? Puede establecerse que la persona moral de que se trate entre en un proceso de disolución y liquidación a la muerte de uno de los socios, ¿sí? Entonces, en este caso, no habrá posibilidad de sucesión por herencia, sino que a la muerte de uno de ellos, la empresa entrará en un proceso de disolución y liquidación, es decir, que va a concluir operaciones, ¿sí? Que dejará de existir legalmente dicha sociedad. O bien, podrá establecerse también que no sea la empresa la que desaparezca, sino que en todo caso, ante la muerte de uno de los socios, la parte social que éste representaba se amortice o extinga. Es decir, se disminuye el capital por el porcentaje de aportación que éste representaba y entonces, en lugar de transmitir por herencia la parte social a los herederos y que los herederos entonces formen parte de la sociedad, lo que se hará es transmitirles a los herederos el valor de las partes sociales y entonces el capital se reducirá por el monto que represente esa parte social que será extinguida ante la muerte del socio respectivo, ¿sí? Entonces, hay tres reglas pues para la sucesión por herencia. La primera es que si no establece ninguna limitación ni prohibición en el contrato social, podrá libremente hacerse sin autorización de la asamblea. Segundo, se podrá establecer que no haya cesión, sino que ante la muerte del socio, lo que proceda es que la empresa entre en un proceso de disolución y liquidación. Tercero, que ante la muerte de uno de los socios no pueda haber herencia de las partes sociales, sino que en todo caso se va a amortizar su participación en la sociedad, es decir, se les pagará o se les regresará el haber social a los socios y esas partes sociales se extinguirán y en esa misma proporción se reducirá el capital social, ¿sí? Ahora, como ya lo adelantaba, cada socio tendrá derecho a tener una parte social y el valor de esta será representado por el monto de la aportación efectuada,
¿sí? Si uno de los socios pretende adquirir partes sociales por cesión o por cualquier otra vía, entonces la parte social que se adquiere se extingue en papel y su valor se acumulará a la parte social del socio adquirente. ¿Sí? Es decir, si mi parte social originalmente valía 10,000 pesos y estoy adquiriendo una parte social de 5,000 pesos, en papel se extingue esa parte social y entonces ahora mi parte social va a valer, en lugar de 10,000 pesos, 15,000 pesos. Esto bajo el precepto de que cada socio podrá tener única y exclusivamente una parte social, ¿sí? Entonces, por ello, entonces, los valores se irán acumulando. ¿En qué caso un socio podrá tener más de una parte social? Cuando estas sean de diversas categorías, ¿sí? Entonces sí podrá tener una parte social tipo A, una parte social tipo B. Y esto en atención a que, como ya lo hemos dicho, pese a que con independencia de las categorías sean de valores distintos, si son de categorías distintas, sí otorga derechos económicos y corporativos distintos. Por ello no pueden acumularse una en la otra, ¿sí? Porque entonces entraríamos en conflicto del ejercicio de derechos y obligaciones. En ese supuesto, por ello, se hace prevalecer la existencia de todas y cada una de las partes sociales que resulte necesario en atención a las categorías existentes y reglamentadas dentro del contrato social, ¿sí? Será el único supuesto en el que esa individualidad de la parte social se extinguirá y entonces podrán existir o podrá ser titular de más de una parte social un socio, ¿sí? Espero que nos vaya quedando claro hasta aquí, ¿sí? El siguiente tema a tratar en relación a la sociedad de responsabilidad limitada sería lo relativo a la administración. En este caso, la administración puede ir a cargo de uno o más gerentes, que podrán ser socios o personas extrañas a la misma. Sin embargo, si uno de los socios está en contra de que la administración corra a cargo de personas extrañas a la sociedad, y pese a ello se autoriza por asamblea que la administración corra a cargo de personas extrañas, en ese supuesto, el socio que haya votado en contra o que hubiera estado en contra de tal determinación podrá solicitar su separación de la sociedad y que se le pague su haber social, es decir, su aportación más los rendimientos que ésta haya generado, ¿sí? Los administradores podrán ser designados de forma temporal o por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, ¿sí? Y en ambos supuestos podrá ser revocado en cualquier momento, ¿sí? En virtud de que esto es facultad de la asamblea el revocar y el designar administradores, ¿sí? Entonces, puede establecerse desde el contrato social o en una asamblea ordinaria que el administrador esté por un tiempo específico y determinado, que normalmente puede atender al ejercicio social respectivo, o que se establezca la periodicidad por ejercicios sociales, a manera de que anualmente en esa asamblea obligatoria ordinaria se pueda verificar y analizar el ejercicio de sus funciones y entonces poder discernir si se ratifica en la continuación del cargo o se remueve del mismo para que sea designado un nuevo administrador. Obviamente, aun y cuando se establezca que el administrador será por tiempo indeterminado, pues esto no contraviene a que en cualquier momento se revise su actuar y en caso de que se considere que este ha sido perjudicial para la sociedad, se revoque y se designe un nuevo administrador, ¿sí? O un nuevo consejo de administración, en virtud de que señalamos ya que puede ser a través de, o a cargo, perdón, de uno o más gerentes. Las resoluciones de la administración, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, serán tomadas por mayoría de votos, ¿sí? Salvo que en el contrato social se establezca que los administradores deberán actuar en forma conjunta. Pues en ese caso, todas las decisiones que deban de tomar la administración deberán de ser unánimes. Sin embargo, si no se establece esa obligación, entonces las decisiones en la administración podrán ser tomadas por mayoría de votos. Y establece una prerrogativa adicional. Cuando la decisión de la administración sea de suma urgencia porque de no ser tomada ponga en riesgo la continuación de la empresa económica o legalmente,
En ese supuesto, bastará con que un solo administrador tome la decisión para que ésta sea ejecutable. Sin embargo, en ese supuesto, los administradores que hayan votado en contra o que no hayan formado parte de la toma de decisiones no serán responsables de las consecuencias que acarrea esa toma de decisión. Reitero, esto solo en casos de suma urgencia. En cualquier otro supuesto deberá de ser por mayoría de votos o por unanimidad, si así se pactó. Y en el caso de que la votación sea por mayoría de votos, ¿sí? Si la decisión no era de suma urgencia, entonces en ese supuesto, tanto ausentes como disidentes quedarán obligados y serán responsables a las consecuencias jurídicas que acarríe la determinación adoptada por la administración. Esto en virtud del cargo que ostenta. ¿Sí? Muy bien. El siguiente tema a analizar sería la asamblea de socios. Sin embargo, quiero que vayamos digiriendo la información poco a poco en virtud de la modalidad por la cual estamos llevando nuestra clase de Derecho Societario. Entonces, voy a concluir nuestra clase hasta aquí, a manera de ir verificando las dudas que se vayan teniendo. ¿Sí? Les reitero, va a existir un foro en Moodle para tal efecto, pero también tenemos nuestro chat en WhatsApp para efecto de cualquier duda o cuestionamiento que se tenga al respecto. Espero que la información haya sido clara. Les reitero que adicionalmente a este video explicativo va a estar la información en texto para que puedan también ustedes analizarla y a partir de ahí puedan ustedes obtener sus dudas, esperando que no se tengan y que todo esté perfectamente claro. Pero bueno, si se llega a tener alguna duda, pues con todo gusto saben que estoy para servirles y podemos ir checando cada una de ellas, ¿sí? Les pido que utilicen estos dos medios que les he comentado para el esclarecimiento de dudas, a manera de que pues todos vayamos teniendo esta retroalimentación, en virtud de que, bueno, pues quizá más de uno puede tener exactamente la misma duda y entonces esto nos puede ir sirviendo para enriquecer la obtención de información, ¿sale? Entonces, bueno, concluimos aquí nuestra clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, jóvenes. Les mando un saludo y nos vemos en nuestra próxima clase.